movidos por amor a las almas. CC Evang Aisen, Ministerio Evangelístico Luz, Camino y Verdad, presenta Luz en la oscuridad. Luz en la oscuridad. Dando las nuevas de su gran amor. Un mensaje de verdad y aliento en medio de los tiempos. En la voz del pastor Hugo Guerrero Salamanca. Amada y bendita Iglesia, hermanas, hermanos en la fe, bienvenidos a nuestro encuentro de Luz en la Oscuridad. Hoy leeré un pasaje de las Escrituras que está en el Nuevo Testamento de la Biblia, Marcos, capítulo 1, verso 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La interrogante que ronda por la mente de muchos que aún no han dado un paso de fe y por tanto no son hijos de Dios, es que si realmente es efectivo que Dios perdona todo tipo de pecados. Otra clásica interrogante es ¿por qué Dios nos perdona si somos tan malos? Y suele haber otros que no acuden a las plantas del Señor a confesar su mala manera de vivir por el miedo de recibir un castigo y sucumbir en una larga lista de letanías y sacrificios inhumanos. En realidad, para el común de los seres humanos se hace difícil entender todo esto simplemente por el hecho de que ciertas religiones lo han hecho difícil. La verdad es que para Dios no hay pecado que sea imperdonable cuando alguien con genuino arrepentimiento llega por fe a su presencia, es perdonado y transformado en una nueva vida. Decía Jesús, para el que cree todo es posible. Este es un regalo inmerecido que se sustenta en las últimas palabras manifestadas por Jesús antes de expirar en la cruz del Calvario, cuando dijo, consumado es, y que podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús declara esto, está en realidad declarando que el horrendo castigo que todos merecíamos estaba pagado en su totalidad por él. Este consumado es, traducido del vocablo griego tetelestai, era una palabra usada en tiempos de Jesús a manera de un sello de pago en un recibo, y también era usada como medio de comprobación cuando un criminal había pagado totalmente su deuda, para lo cual se clavaba esta palabra en la puerta de su hogar. El consumado es declarado por nuestro Señor y Salvador, es lo que reafirma la fe del que con arrepentimiento viene al Señor. Por otra parte está la promesa declarada también por Jesús en el mismo Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, que habla del amor de Dios hacia la humanidad perdida en delitos y pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí cobra vital importancia una palabra inmersa en este versículo que declara el porqué del perdón que Dios pone a disposición del pecador, vale decir, de los que aún no han acudido a Él. La razón de Dios es para que todo aquel que en Él cree, es decir, el que va con arrepentimiento a Jesús, no se pierda. El apóstol Pedro al respecto recordaba esta promesa a la iglesia en su segunda epístola en el capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca o se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en este todos están aquellos que aún no se deciden porque se sienten inmundos y desechados. Dios siempre es cumplidor de promesas. No envió a Jesús para condenar a los pecadores, señala Juan 3:17, sino que se hizo carne, tomó vida en su Hijo para salvarlos, es decir, es Cristo quien tiene el poder para perdonar hasta el más oscuro y horrendo de nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. El entrampamiento y negación de muchos es la múltiple gama de acciones que el hombre exige desde las religiones para que el pecador obtenga perdón. Sin embargo, todo radica en acudir a Jesús con genuino arrepentimiento y fe. Así lo confirma Dios a través del apóstol Pedro en el pórtico de Salomón, ante el asombro por el milagro del paralítico del templo La Hermosa y la murmuración de los religiosos que asistían al templo en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El mensaje de arrepentíos y convertíos, es decir, volverse del mal camino hacia la presencia de Dios, fue y es recurrente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento.
Y mientras todos sostienen que el mensaje es solo y únicamente el amor, y ello es el centro de la Biblia, se omite que la parte más importante de esta verdad es que para alcanzar y ser partícipes de este inmensurable amor, del perdón y de la reconciliación con Dios, debemos ir a Él con genuino arrepentimiento, reconociendo nuestra horrenda maldad y sin más intercesor que Jesús, ni más sacrificio que declararle nuestro pecado al único mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el que pronunció en la cruz, consumado es. Así lo hizo saber Dios a su pueblo en 2 de Crónicas 39, Ezequiel 18:32, Zacarías 1:3, Joel 2:13, y también de otras formas, diciéndoles si se volvieren, si se apartaren, si dejaren su mal camino. En el Nuevo Testamento lo dijo Juan el Bautista en Mateo 3:2, lo dijo el propio Jesús en Mateo 4:17, Marcos 1:15, lo dijo el apóstol Juan en 2 de Juan 3:9 y también el apóstol Pedro en Hechos 2:38, 3:19, 17:30. Y se sigue anunciando hoy en día. Dicho de otro modo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así lo dice 1 de Juan 1:9. El amor sin arrepentimiento no es genuino, como tampoco es genuino el arrepentimiento cuyo motivo no es el amor. Que Dios corone su vida con abundante bendición de amor. Movidos por amor a las almas. CC Evang Aisen, Ministerio Evangelístico Luz, Camino y Verdad, presentó Luz en la oscuridad. Luz en la oscuridad. Dando las nuevas de su gran amor. Un mensaje de verdad y aliento en medio de los tiempos. En la voz del pastor Hugo Guerrero Salamanca.